Buenos días, amados hermanos y amigos, donde quiera que usted nos esté observando, les enviamos un saludo muy cariñoso de parte de la Iglesia Bautista Oikos, Villas de Ayarco. Esperamos que esta mañana el mensaje de hoy sea de mucha bendición para su vida y que Dios hable a su corazón y eso sea producto en un cambio en su conducta, en su forma de vivir. Así que te invito para que abras tu Biblia en el libro de Jeremías capítulo 18 y vamos a leer ahí los primeros versos de este libro. Jeremías 18, hermanos, vamos a hacer una lectura, si usted puede seguirla ahí o va a estar en la pantalla, voy a leer para ustedes, dice así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y ellos dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a llegar allá, hasta ahí. Seguro que usted ha leído este capítulo muchas veces. Jeremías, un profeta ya del siglo V o siglo VI, un profeta que estuvo su ministerio durante un buen periodo de tiempo, se dice que aproximadamente 40 años. 40 años predicándole al pueblo, 40 años llevando mensaje a una comunidad. Llevo 32 años de estar predicándoles a esta iglesia. Entonces todavía Jeremías tenía un buen tiempo más, 40 años. En 40 años se conoce al predicador, se conoce sus manías, sus gestos, sus historias, sus chistes. Ya algunos de ustedes conocen todos mis chistes. A veces les voy a contar uno y ustedes dicen: ese ya me lo sé. 40 años ministrando a un pueblo. Y seguro que Jeremías, como todo predicador, tuvo sus crisis. Al inicio, cuando Dios lo llamó, siendo él muy joven, Jeremías tenía cierto temor de obedecerle a Dios. Había en él esa incertidumbre de su juventud. ¿Cómo podré si todavía soy niño?, dijo él. Y muchas veces, siendo adultos, todavía seguimos pensando que somos muy novatos todavía para servirle al Señor. ¿Cómo podré si yo no sé? ¿Cómo podré si yo no sé? Y llegamos a la vejez pensando: ¿y cómo podré, Señor, si yo no sé? Y Jeremías se confrontó ante esa situación cuando el Señor lo llamó y le dijo: olvídese, porque Dios es el que nos entrena, el Señor es el que nos capacita cuando nos llama. Si encuentra un corazón dispuesto, Dios lo capacita. Si hay disposición en nuestro corazón de servirle, independientemente de cuánto hemos estudiado, qué edad tenemos, o de qué, si somos hombre o mujer, no importa, porque cuando hay esa disposición, Dios hace la obra en la vida de uno. Y Jeremías estaba predicándole a un pueblo que era difícil de predicar, un pueblo que conocía todas las cosas de Dios, era el pueblo de Dios. Por decirlo en palabras del Nuevo Testamento, era la iglesia de Dios, era el pueblo del Señor, que conocían la ley al dedillo, la gran mayoría de ellos. Todos conocían la historia de Moisés, el Pentateuco,
historia de muchos reyes, habían visto milagros, habían visto tantas cosas, y uno podría decir, qué dichoso Jeremías, tener que predicarle a esa gente ya formada, ya gente con conocimiento. Seguro Jeremías tendría mucha gente a su alrededor para ayudar. Pero realmente el ministerio de Jeremías fue un ministerio que cuando usted lee el libro de Jeremías se da cuenta que fue un ministerio para Jeremías quizás triste. A Jeremías se le conoce algunas veces como el profeta que lloraba, el profeta llorón. Es que él lloraba cuando predicaba a la gente y se daba cuenta que la gente rechazaba su mensaje. Y les predicaba una y otra vez y les volvía a decir. Y aquellos hermanos de aquella iglesia parecía que tenían oídos cerrados a su mensaje. No valoraban la predicación de Jeremías, no lo consideraban quizás su pastor. Y más bien, como vamos a ver más adelante, tenían ideas feas contra aquel hombre. Entonces Jeremías lloraba porque su mensaje ciertamente no era un mensaje agradable al oído. Es bonito cuando nos predican cosas que nos agradan al oído. Es lindo cuando escuchamos un sermón que nos dice, vas a ser prosperado, vas a ser victorioso, vas a tener todo lo que le pidas. Y decimos, todo lo que le pidieres al Padre, el Señor los dará. Y uno dice, amén, aleluya. Y estoy pidiéndole casa y carro y esposa, esposo. Estoy pidiéndole tantas cosas. Y nos predican ese tipo de mensaje y pues a la gente le gusta mucho oír eso. Le gusta mucho oír que todo va a salir bien, que todo va a ser bonito, que no van a haber problemas, que las cosas van a funcionar siempre de mil maravillas. Pero ese no era el mensaje de Jeremías. Jeremías miraba, caminaba en las calles de su pueblo, observaba a sus gobernantes, miraba los países de alrededor y entonces Jeremías se daba cuenta de que la situación en la que vivían ellos como pueblo de Dios era peligrosa. Que las personas a veces estaban ilusionadas porque les estaba yendo bien, porque parece que todo caminaba viento en popa y entonces parecería que no necesitaban nadie que les estuviese hablando cosas negativas. ¿Por qué no nos traerá Jeremías un mensaje más positivo? Y Jeremías, todos sus mensajes casi eran de regaño, era de un mensaje fuerte diciéndole al pueblo, hay que arrepentirse, hay que cambiar, no podemos seguir así, las cosas están mal, Dios va a hacer algo. El Señor tiene un tiempo para hacer las cosas. Y ahí está Jeremías por 40 años predicando, no estaba solo, habían otros predicadores, otros profetas contemporáneos de Jeremías como Daniel o Ezequiel o Habacuc o Sofonías, predicadores contemporáneos, todos predicando un mensaje que el pueblo no quería oír, porque el pueblo quería llenar sus oídos de cosas halagüeñas, de mensajes positivos, de mensajes que no nos hagan sentir incómodos. Y seguro que la congregación de Jeremías se le disminuía. Y cuando llegaban era para ver que estaba hablando ese criticón, ese regañador, y simplemente para hacer comentarios sobre aquel hombre. Entonces Dios habla a Jeremías. Tal vez Jeremías no tenía muchas ganas de predicar, tal vez Jeremías no tenía sermón para el domingo, no había nada en su mente y el Señor le hace una invitación a Jeremías. Dios sigue hablándole a los siervos de él. Dios, gracias al Señor que Dios sigue hablando a los pastores, a las personas que se dedican a ministrar, porque es complicado venir domingo a domingo, martes a martes, jueves a jueves, para tener un mensaje para un pueblo. Pero Dios sigue hablando, gracias al Señor. Y muchas veces yo he estado sentado orando y escribiendo algo y en el fondo yo sé que Dios no es eso lo que quiere, pero tampoco tengo lo que Él me dice. Y seguro Jeremías está en esa disyuntiva y el Señor le habla a Jeremías y le dice: Jeremías, deje su oficina por un momento, sálgase de su casa un momentito, hágame el favor y vaya allá a la casa del alfarero, dice el versículo 1. Dice ese verso 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías y le dijo: levántate y ve a la casa del alfarero. Allí te voy a mostrar lo que quiero decirte. A veces hay que salirse del lugar donde estamos acostumbrados a que Dios nos hable, a los pastores.
Gracias a Dios, estas últimas 2 semanas ustedes casi no me han visto por aquí, como me dijo Mimita, llegó el desaparecido. Pero han sido 2 semanas que ha sido una bendición para mí, mirar y escuchar lo que otros pastores en otras comunidades están haciendo, qué están predicando, de qué están hablando, qué están enseñando otras personas en otros lugares. Es una bendición que el Señor me sacó estos 2 días para llevarme a la casa del alfarero, para escuchar su voz, para aprender de lo que otros hacen y venir con un poquito de refrescamiento en mi corazón. Dios sigue hablando. Y Dios también le habla a usted. Y Dios le habla a cada persona. Y Dios nos invita esta mañana y nos dice, levántese y vaya a la casa del alfarero. A veces queremos que Dios nos hable ahí, en mi casa. Que Dios me hable mientras hago mi trabajo. Pero de pronto Dios tiene un lugar muy particular para hablarnos. Claro que Dios no solamente nos habla acá, pero yo creo que hoy esta es la casa del alfarero. Si no nos llamáramos Iglesia Bautista Oikos, seguro le pondría Iglesia Bautista Casa del Alfarero. Porque es el lugar donde venimos a encontrarnos con el alfarero de alfareros, con el que puede moldear nuestra vida, con el que puede hacer un giro en nosotros. Y qué bueno que hoy usted está acá. Qué bueno que usted está para escuchar lo que el alfarero, nuestro Señor, hace. ¿Y cómo fue Jeremías cuando Dios le dijo eso? Dice que él fue obediente, él descendió, vino, no se quedó ahí. Yo recuerdo una vez que no quería venir a la iglesia. Ustedes se recuerdan, bueno, yo he sido pastor siempre y un día no quería venir al culto. Ustedes no pueden imaginarse, muchas veces he sentido eso. Pero yo recuerdo un día en particular, bueno, mi casa, nosotros vivíamos de esa columna para allá, aquí vivíamos Selenia y yo hace muchos años, era la casa de nosotros. Entonces más o menos la cama de nosotros estaba como por aquí, y ahí estaba la pared de la iglesia, ahí era donde tenía que predicar. Y ese domingo estaba con las pilas bajas, demasiado bajas. Y yo recuerdo que eran las 8 y resto, y ya se oía bulla aquí, y yo estaba acostado, yo no quería venir al culto, no tenía ganas, pero tenía que predicar. Mi alma, yo estaba ahí que me llevaba a la trampa. Yo no quiero ir a eso, yo no quiero estar ahí, no quiero estar ahí. Pero el Señor, la orden del Señor es, levántese, vaya. Triste, afligido, enojado, molesto, como sea, Dios nos invita a venir a su casa. Sabe que muchas veces las personas se quedan en la casa porque dicen, me peleé, lo castigué. No es esa una buena decisión para un hijo de Dios, quedarse en la casa berrinchoso, molesto, afligido. Es la oportunidad para Satanás hacer más todavía daño a nuestra vida cuando hacemos caso a ese mensaje que nos llega ahí. No vaya, quédese. ¿Para qué? Acaba de dar un madrazo a su familia. ¿Y qué va a ir a hacer? Usted es un hipócrita. Pero el Señor dice que le dijo a Jeremías, levántese, vaya a la casa del alfarero. Y Jeremías, con todo su desánimo, quizás se levantó y fue a la casa del alfarero. ¿Qué voy a ir a hacer? ¿Qué voy a hacer en ese lugar? Tantas veces he pasado por ahí, tantas veces he visto al alfarero. ¿Y qué voy a ver si yo sé lo que hace un alfarero? ¿Para qué voy a ir? He ido tantas veces, he escuchado tantos mensajes, sé lo que hacen ahí. Nos van a decir, párese, siéntese. Y entonces no valoramos a veces esa invitación del Señor de venir a su casa y ignoramos su llamado y su invitación. Pero qué hermoso ejemplo nos da Jeremías. Él se levantó y vino a la casa del alfarero, y que cuando llegó ahí dice, descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Bueno, es la figura de un alfarero antiguo. La alfarería moderna es muy diferente, pero los alfareros antiguos no tenían esas máquinas eléctricas para hacer sus obras de arte. Entonces con un pie giraban una rueda y con las manos hacían la figura. ¿Cuántos podrían ser alfareros aquí? Yo me enredaría todo con esa rueda y la mano aquí. Seguro que me salía como un colocho. Pero hay que tener ritmo, hay que tener cierto estilo para hacer vasijas. No cualquiera hace una vasija. Solo un alfarero experto puede hacer una buena vasija. Y ahí estaba aquel hombre
trabajando. Dios le dijo, vaya a la casa del alfarero, ahí yo le voy a decir. Pero vale más un cuadro que 1000 palabras. Muchas veces queremos decir tanto, pero con una figura queda todo más claro. Y así es Dios. Al Señor le gusta enseñar por cuadros. Jesús cuando enseñaba decía, miren las flores del campo, vean los lirios, esos colores tan hermosos. El Señor les daba ese vestido tan lindo y ya al atardecer ya estaban muertos. Miren los pajaritos del campo, no siembran, no están preocupados por su alimento, pero Dios les da la comida. Eran lecciones visuales. Las visuales son importantes cuando enseñamos. La gente necesita ver, no solo escuchar, porque escuchando a veces nos dormimos. Yo no me duermo porque estoy predicando, pero si yo estuviera ahí, me fuera para allá atrás, porque me canso de oír. Y hermanos, el Señor nos enseña a veces a través de figuras. Y ahí estaba Jeremías mirando a aquel hombre trabajar, esperando a ver qué le iba a decir Dios, pero el Señor le estaba diciendo, preste atención a lo que ese hombre hace en su trabajo. ¿Qué es lo que hace? Y entonces dice que Jeremías estaba ahí y dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces, ¿qué fue lo que vio Jeremías cuando estaba ahí? ¿Qué era lo que Dios le quería decir a Jeremías cuando llegó a la casa del alfarero? Jeremías vio el poder de aquel alfarero trabajando en una obra. ¿Sabe? A veces no podemos ver el poder de Dios porque nos quedamos en casa. Queremos que nos transmita. A veces los predicadores de medios electrónicos tienen mucha culpa porque le dicen a uno, ponga la mano sobre su receptor mientras oran. Y uno cree que ahí le va a venir la fuerza, como por los cables, el Espíritu Santo. Tenemos que ir a la casa, tenemos que estar en la casa, mirando al alfarero, escuchando y ver lo que hace Dios en sus hijos, en el taller de trabajo. Aquel alfarero mostró su poder manipulando la arcilla. Hoy a los niños les compramos en la escuela plasticina. No les damos una bolsita con una pelota de barro, pero vamos y les compramos plasticina de colores, para que ellos desarrollen su motora fina y hagan figuritas y cosas, y entonces puedan descubrir si tienen el talento en esa parte, en esas áreas, y puedan desarrollar algunas habilidades físicas. Algunos de nosotros, como yo, que nunca fui al kinder, no puedo hacer un círculo con una moneda y me queda torcido. El Señor dice que ahí en la casa del alfarero nosotros podemos ir para mirar ese poder de Dios obrando en la vida de la gente, ayudándonos a descubrir nuestras capacidades. Cuando el alfarero agarra el barro y empieza a moldearlo, en un sentido nosotros somos el barro. No somos como aquel barro. Aquel barro que usaba el alfarero no tenía emociones, no tenía capacidad de decisión. Era un barro que el alfarero simplemente lo tomaba, y si no era un barro bien tratado, tal vez traía algunas basuras, y a la hora de elaborar la tinaja, esas pequeñas basuras echaban a perder la obra. Pero no era un barro que tuviese emociones o poder de decisión. Pero nosotros somos barro, barro capaz de revelarnos al alfarero. Y él le estaba hablando al pueblo, le estaba hablando a los hijos de Dios. Y este era un mensaje para predicárselo al pueblo de Dios. No era un mensaje que se lo iba a ir a predicar a gente desconocida, a gente que no era temerosa de Dios. Era un mensaje para predicarlo al pueblo de Israel, aunque ya Israel no existía, pero así se menciona ahí, porque había mucha gente de los israelitas que habían sido llevados al exilio, que se habían venido al sur, a Judá. Y ahí estaba mostrando a aquel hombre su poder, manipulando la arcilla. ¿Cuánto poder ha manifestado Dios en mi vida, manipulando mi vida? ¿Cuántas veces hemos tenido que volver otra vez a empezar, o Dios ha tenido que volver a empezar la obra conmigo? ¿Recuerdan un canto que dice, rompe mi vida, hazla de nuevo? Yo quiero ser un vaso nuevo. ¿Cuántas veces, hermanos, uno como cristiano
le dice al Señor a través de la vida nuestra: Señor, hazme un vaso nuevo, porque estoy echado a perder. No porque el alfarero sea malo, sino porque somos barro con capacidad de revelarnos al alfarero. El alfarero nos quiere moldear, el alfarero me quiere ayudar a ser mejor cada día, pero yo rehúso a la presión de las manos del alfarero. Y yo quiero decirle al alfarero: ¿cómo quiero ser yo? En lugar de permitirle al alfarero hacer su obra en mí, yo le digo al alfarero: Señor, tú sabes que yo quiero ser, y le ponemos un montón de condiciones y reglas. Hazme así, hazme alegre, hazme sonriente, hazme duro de carácter, hazme esto, hazme lo otro. ¿Por qué la vasija le puede decir al alfarero cómo quiere ser? ¿Acaso le dirá el barro al que lo creó cómo quiere ser? Dice Romanos 9:20. Es que nosotros le podemos decir al Señor qué tipo de vasijita queremos ser. Dios elige qué vasija debo ser yo. Y yo debo colaborar con Dios, sí, siendo obediente, siendo sumiso a sus manos, manteniendo mi comunión continua con Dios en oración, en búsqueda de su voluntad. Pero ¿cuántas veces le decimos a Dios cómo queremos ser nosotros? ¿Qué es lo que queremos? Como si nosotros fuésemos los alfareros, como si nosotros pudiésemos elegir qué vasija quiero ser yo. Y a veces, lo triste es que a veces ni siquiera sabemos qué vasija queremos ser. Pasamos por la vida y nunca nos dimos cuenta qué tipo de vasija queríamos ser. Pero Dios quiere, en su mente tiene un plan perfecto y un propósito. Él quiere que seamos vasijas para honra, vasijas de bendición, vasijas que transmiten a otros un deseo ardiente de ubicarse en las manos del alfarero, ubicarse en las manos. Jeremías vio el poder, pero Jeremías vio la piedad de aquel alfarero, vio la piedad del alfarero al reconstruir una vasija dañada. ¿Se ha dañado usted en su vida? ¿Se echó a perder en algún momento? Tal vez uno dice: no, pastor, pero yo nunca he andado así, yo nunca he sido tan malo, pero tampoco he sido tan bueno. No nos podemos comparar, pero nos hemos quebrado. Nos hemos quebrado tantas veces, una y otra vez, nos fracturamos, sobre todo cuando ya somos barro viejo, cuando somos vasijas de tiempo. Yo nací en un hogar cristiano y creo que me convertí cuando tenía 4 o 5 años. Y tengo un montón. Soy una vasija que si se la encuentran la exhiben en el museo. Súper vieja. Y lo peor es que las vasijas viejas, cuando se quiebran, ya no sirven. Ya no se pueden restaurar. Hace poco las mujeres tuvieron un retiro y llevaron vasijitas y les hicieron ahí las cosas, como yo no sé si estaban quebradas o fue que las pintaron, pero ya nunca es la misma vasija. Una vez que la vasija se quiebra, por más que la elaboremos y le pongamos, ya es una vasija quebrada. Las señas quedan, las marcas quedan como un recuerdo de los golpes, del porrazo que nos sacamos. Ahí están las señales de vasijas quebradas. ¿Cuántas veces nos hemos fracturado nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos quebrado como vasijas? ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda al Señor y le hemos dicho: déjeme, yo quiero ser como yo soy, no se meta conmigo? Y vivimos vidas quebradas. Y ahí estaba aquel hombre, aquel alfarero, una vasija se echó a perder, pero él no dejó que el barro se malograra. Volvió a agarrar la bolita de barro. Y dice la Biblia que volvió a trabajar en aquel barro para hacer una vasija según su plan, no según el plan del barro. Una vasija según su plan. ¿Tenía usted algún plan para su vida cuando era joven? ¿Cuál era su plan? ¿Lo cumplió? ¿Se ha cumplido? ¿O fracasó? Tantas veces hemos fracasado. Y qué dicha que podemos ver la piedad del alfarero volviendo a rehacer nuestra vida. Dios no nos desecha,
Dios no nos tira el cesto a la basura. El Señor no se molesta al punto de mandarnos por allá, porque nos quebramos una vez y otra vez y otra vez. Tantas veces caerá el justo y el Señor está dispuesto a levantarlo. Y me vuelvo a caer mañana y el Señor me vuelve a levantar. Y el Señor me levanta una y otra vez. Qué paciencia la del alfarero. Qué paciencia. Si nosotros fuésemos Dios y después de 2, 3, 4 caídas de un individuo, yo diría, déjenlo ahí tirado. Burro que se enreda, burro que se ahorca. Eso es un dicho. Y todavía se lo ponen con el burro a uno. Pero Dios dice, burro que se enreda, yo lo desenredo. Hijo de Dios que se enreda, el Señor está dispuesto a desenredarlo. Es paciente. Jeremías no solo vio el poder de Dios, pero vio la bondad de Dios, la piedad de Dios. Muchas veces las personas al fracasar se retiran de las cosas del Señor, se aíslan. Creen que Dios es un Dios malo y cruel, que porque un día fallamos ya nos desecha. Pero Dios es bondadoso. Y Jeremías vio que la arcilla o el barro de repente se estropea en el proceso. Y entonces, así somos nosotros, en el proceso, nosotros a veces nos malogramos. Un día queremos ser una vasija hermosa, pero mañana por alguna razón, por X circunstancia, hacemos algo indebido. Y esa decisión nos lleva a otra decisión y otra decisión y vamos una y otra vez dando tumbos. Porque el barro se estropea en el proceso. El barro se estropea. Yo recuerdo un sueño que tuve de adolescente. Y que tal vez se los he dicho, pero yo crecí con marihuanos, con adictos. El barrio donde yo crecía era mala muerte. Mis amigos todos eran adictos. Mis compañeros de colegio, la escuela con los que jugaba fútbol, primero se hacían un puro y después jugábamos bola. Y yo me esperaba que ellos se lo hicieran ahí para jugar. Y yo tuve un sueño, una idea muchas veces en mi casa, siendo soltero, cuando yo los miraba a ellos, yo pensaba, yo voy a predicarles a ellos. ¿Cómo me gustaría trabajar con ese grupo de amigos, de jóvenes adictos, ahí de mi barrio, para ayudarles? Algunos ya han fallecido, víctima del abuso de las drogas. Un sueño que no he realizado, que no lo realicé, que en su momento que lo tuve no lo hice. El barro se estropea en el camino. Sueños, ideas, planes hermosos que nosotros hacemos, que queremos hacer para adorar a Dios, para servirle a Dios, pero por una razón no lo hacemos porque nos enfocamos en otra cosa y lo dejamos ahí, y llega uno a la adultez o la vejez y uno se expresa así como lo he dicho, yo siempre quise, a mí siempre me hubiera gustado, pero no lo hicimos. Y gracias a Dios que el alfarero no nos desecha por esos sueños fallidos. El alfarero nunca abandona su tarea, nunca nos deja tirados. Dice San Pablo en Filipenses que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la va a perfeccionar. Ahí nos llevará otra vez volver a empezar, otra vez volver a empezar y seguir empezando, pero Dios va a terminar la obra en esta vasija, un día. Así como Dios va a terminar la obra en usted también. Así que mi amado hermano, qué dicha que tenemos un alfarero que se interesa por nosotros. Un alfarero que está preocupado por nuestro bienestar, que no nos tira a la basura. Esa era la lección que Jeremías tenía que ir a la casa del alfarero para ver. Era una lección que habla de la soberanía de Dios. Dios hace cada vasija como Él quiere. Pablo dice en Romanos que Dios le da a cada uno como Él quiere. Dios hace la obra en nuestra vida como Él quiere. A mí me hubiera gustado nacer con ojos azules, el pelo blanco ya lo tengo, pero tan siquiera unos 50 centímetros más para arriba y más así. Pero nací cholito, peluchuzo, negrillo, y
Cuando voy allá, o he ido a los indígenas allá, yo me tomé una foto con una chiquita allá por allá en el sur del país, en un grupo indígena. Hace muchos años me tomé una foto con una chiquita indígena. Ay, es que parece mi hija. Nos parecemos tanto. Y yo era el extranjero ahí, el tipo blanco. Pero qué tremendo. Dios, hermanos, hace cada vasija como Él quiere. Dios me hizo así. Y debería estar feliz con la forma como Dios nos hizo. Debemos estar contentos, uno debe alegrarse porque Dios nos hizo como somos. Y no estar añorando ser más allá o ser más acá o más allá o más para acá, porque Dios nos hizo lindos, porque Él tiene un plan para nuestra vida y nos necesita así como somos. Tiene un propósito, tal y como somos. Así nos necesita Dios. Entonces, cuando nos miramos al espejo, usted debe ver esa vasija y decir, qué vasija más linda, y llenar su autoestima de un sentido positivo. No puedo acercarme al espejo y decir, mira, ya me estoy quedando sin pelo, qué tirada, voy a darme brillo. Debo verme bien y debo tener un sentido sano de autoestima, de sentirme feliz, contento de cómo me hizo Dios. Y Jeremías recibe esa lección para que le hable al pueblo de Dios, que le iba a decir al pueblo de Dios, hablarle sobre la soberanía de Dios. Y dice en el versículo 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que he pensado hacerlos. De pronto, cuando las vasijas caminamos en rebeldía, Dios tiene una sentencia, una disciplina, una forma de llamar la atención. Y Dios va a hablarle al pueblo. En un instante, dice, les voy a hablar sobre, dice que les voy a hablar sobre arrancar, derribar y destruir. Son palabras duras. Voy a hablarle a este pueblo y les voy a hablar que Dios va a arrancar, que Dios va a derribar y va a destruir. Porque el pueblo no entendía, no había forma de que entendieran lo que Jeremías les estaba advirtiendo. Entonces, Dios le manda a decir, voy a hablar sobre arrancar, derribar, destruir. Pero si se arrepienten, yo cambio. No es que Dios se arrepiente como nosotros. Es que ante la conducta, ante el cambio de conducta nuestro, Dios en su soberanía nos bendice entonces. Dios bendice a los que caminan con Él. Y dice que también Dios les iba a hablar en un momento a la gente del reino, les iba a hablar para edificar y para plantar. Y Dios les iba a decir, sí, pueden crecer, pueden abundar en crecimiento, pueden plantar, pero si no caminan conmigo, los voy a destruir. Y nos gustan esas promesas de crecer, de plantar, de edificar, de ser productivos. Nos gusta. Pero si no caminamos con Él, el Señor está dispuesto a emitir una sentencia. Y ese era el mensaje que el profeta Jeremías debía decirle a la iglesia de su tiempo, al pueblo israelita. Porque era un pueblo que estaba confiado en su relación histórica con Dios, porque decían, somos el pueblo de Dios. Y entonces, como somos el pueblo de Dios, Dios me tiene que bendecir. Como nací en un hogar cristiano, Dios me va a bendecir. Como voy a la iglesia todos los domingos, Dios me tiene que bendecir. Como de vez en cuando oro o de vez en cuando voy a una vigilia, Dios me va a bendecir o me debe bendecir. Pero no es religión lo que Dios quiere, no es religiosidad, no es asistir domingo a domingo, martes a martes. Dios pide el corazón de nosotros. Dios demanda de nosotros que nos dejemos moldear, que seamos personas que experimentemos esa presión de su mano para hacer una vasija hermosa. Y Dios le envía con Jeremías al pueblo un mensaje: o se arrepienten o viene el castigo. Si se arrepienten de sus malas acciones,
yo los bendeciré. Si no, no tendré misericordia. Así que el versículo 11 dice: así ha dicho Jehová, y aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora. Conviértanse ahora, cada uno, es lo que dice el profeta. Y ahí estaba todo el pueblo de Dios pensando: ¿yo de qué me voy a convertir? Si ya yo alcé la mano hace 1000 años. ¿De qué me tengo que convertir? Si yo soy hijo de Dios, soy del pueblo de Dios. No era un mensaje para inconversos, era el mensaje para el pueblo de Dios. ¿Y cómo es que el profeta les dice? El Señor está trazando planes. El Señor tiene planes y son planes duros. Si no se arrepienten, el tema, la situación tiene sus consecuencias. Como individuos, como pueblo, hay consecuencias. ¿Y cuándo debían de convertirse? Jeremías les dice en el versículo 11: conviértanse ahora. Ahora. Esa palabra no nos gusta mucho. Ahora. Cuando a uno le dicen hacer algo, pero hágalo ahora. A ustedes, hermanas, las señoras, siempre les gustan que cuando dicen las cosas las hagan ya. Los varones generalmente decimos ahorita. Pero ahorita puede ser mañana. Ahorita no tiene un espacio de tiempo claro, limitado para uno decir, sí, en 5 minutos. Porque uno puede decir algo ahorita a las 7 de la mañana y son las 8 de la noche y todavía está en el espacio ahorita. Y el Señor dice: debemos meditar en nuestros caminos, debemos meditar en nuestra vida. ¿Qué tipo de vasija? ¿Estamos siendo una vasija que se quiere revelar a las manos del alfarero, que no está a gusto con cómo es, que no está feliz de ser o desarrollar su vida cristiana donde Dios quiere que la desarrolle, de servirle al Señor como Dios quiere que le sirva, que es la vasija la que le está diciendo a Dios: yo quiero hacer eso, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer aquello, y la vasija va y se mete a hacer lo que la vasija quiere, pero no quiere someterse a la dirección de Dios. Y hay mucha vasija que anda por ahí caminando con su propio plan, su propia idea, y están ahí, pero el Señor le manda a decir a aquel pueblo: conviértanse ahora, cada uno de su mal camino, mejoren sus caminos, mejoren sus obras. No eran gente mala, pero no estaban viviendo según las expectativas de Dios. No querían escuchar al profeta, no tenían un oído presto para escuchar a aquel hombre. Y entonces esas personas estaban pensando: mañana lo haremos, otro día, a lo mejor ya tendremos tiempo. ¿Y sabe qué? Qué triste. El versículo 12, dice el versículo 12 que aquel pueblo dijo: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ellos dijeron: no nos moleste, Jeremías, es en vano que usted nos venga a hablar de esas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué nos viene a decir eso? Es en vano. No es que es en vano Dios, es que es en vano el mensaje que el profeta les estaba dando. Deje de hablar paja, deje de hablar esas cosas. No nos interesa, tenemos nuestro plan. Vamos donde queremos ir y hacemos lo que queremos hacer. Usted no tiene que estarnos diciendo cómo son las cosas, porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Es en vano. Es en vano, no nos hable más. Vamos a hacer lo que nosotros queremos. Iremos y haremos, cada uno según nuestro propio plan. Tenemos nuestro plan. Y no hay cosa más terrible cuando todo el mundo tiene su plan y no podemos ir en un punto y en una línea, porque cada quien tiene su plan, cada persona tiene su idea. Y ciertamente todos debemos proveer y caminar juntos en una dirección para hacer las cosas a la manera de Dios. Pero cuando cada quien, cada cabeza tiene una idea, un pensamiento, un plan, las cosas no funcionan y pareciera que transmitimos un mensaje al profeta que le estamos diciendo: es en vano lo que usted diga, porque vamos a hacer los planes y las cosas que nosotros ya hemos decidido hacer. Es en vano. Iremos y haremos cada uno según el pensamiento de nuestro malvado corazón. Y es más, ¿sabe qué dice Jeremías en el versículo 13? Que entonces también dijeron:
Imagínense como una obra de teatro. Se separaron por allá, fueron y hablaron suavemente, murmullando, y dijeron: vengan, maquinemos contra Jeremías. Vengan, maquinemos contra Jeremías. Empezaron a hablar de Jeremías. Empezaron a comerse a Jeremías. Empezaron a chismear sobre Jeremías y a hablar mal de él. Y empezaron entonces, dice que dijeron: no nos faltará la ley. ¿Acaso que solo él? ¿No nos va a faltar la ley? No, no nos va a faltar el sacerdote. Él se va, pero hay miles, hay cientos esperando. No nos faltará el consejo sabio, ni la palabra del profeta. Empezaron a hablar mal de Jeremías. ¿No tenía Jeremías razón de llorar? Al darse cuenta que su pueblo, al pueblo al que él le predicaba una y otra vez, 40 años hablándoles, ayudándoles, orando por ellos. Cuando leemos lo que sigue del capítulo 18 en adelante, dice que Jeremías le dijo: Señor, si yo he orado por ellos, he intercedido una y otra vez por ellos para que tú no hagas con ellos como debes hacer, y mira cómo me pagan. Pero ellos hablaron en secreto del profeta, maquinaron y empezaron a seguir su propio plan. Sí tenían quien les hablara de la ley, pero no según lo que Dios quería. Había quien les hablaba, había alguien que seguramente parecía transmitirle alguna sabiduría, alguna dirección, pero no era el plan de Dios. Y es triste, este mensaje termina triste, pero nosotros no vamos a terminar tristes. Termina triste porque el pueblo no quiso escuchar. No quiso escuchar, y en el año 586 antes de Cristo, todo ese pueblo fue llevado al exilio, juntamente con Daniel y algunos jóvenes que se lo llevaron para el palacio de Nabucodonosor. Con las personas más jóvenes, la gente valiosa del pueblo, se lo llevaron a todos, mataron a muchos. No quisieron escuchar el mensaje que el profeta les transmitía. Dios es soberano. A Dios no lo podemos torcer nosotros. Aunque querramos que las cosas sean así, no podemos torcer el brazo de Dios, porque Él es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Y Él nos llama la atención a su iglesia hoy también para advertirnos. Quizás como vasijas necesitamos revisar nuestra vida, mirar hacia adentro y pensar: Señor, ¿realmente hay algo en mí que debo arrepentirme? ¿Hay algo en mí que debo cambiar? Y es que cada uno ha elegido cómo quiere vivir. Dios no lo hizo a usted para sufrir, pero uno elige sufrir cuando uno se rebela contra la voluntad de Dios y elige sus propios designios. Dios nos hizo para tener una vida abundante y con propósito, pero uno se rebela a las manos y la disciplina de Dios y no quiere que Él nos moldee, y elegimos otra ruta, y por eso vivimos hoy como vivimos, porque nos hemos rebelado a los designios del Señor. Pero como dice el versículo 11, debemos de arrepentirnos ahora, convertirnos ahora, cada uno de nuestro mal camino, y mejorar nuestros caminos. Mejorar, no solamente decirle: Señor, perdóname porque sí me he desviado un poquito o me he desviado mucho. Es que nos arrepentimos para mejorar, para vivir en caminos mejores, para dejar de andar tropezando en los senderos torcidos y volver otra vez al camino recto del Señor. Y es una mañana para inspeccionar entonces, hacer un examen de conciencia, de reintrospección, que palabrota, para que nosotros podamos nuevamente decirle: Señor, yo quiero andar por el camino derecho, yo quiero gozarme con el tipo de vasija que tú hiciste en mí, quiero ser esa vasija para usos honrosos, esa vasija que guarda un tesoro dentro. Y quiero invitarle a orar conmigo. Póngase de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana a ser vasijas valiosas para Él. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos inquieta
Nos hace darnos cuenta a veces de nuestros fracasos, de nuestros errores, de nuestra rebeldía, de la testarudez, de seguir haciendo las cosas a nuestra manera y rebelarnos ante ti, tratando a veces de exigirte a ti que nos hagas según nuestro propio deseo. Pero gracias porque tú eres el alfarero perfecto, que no te rindes ante nuestras exigencias, que nunca nos abandonas a pesar de nuestros fracasos y que siempre estás ahí para tomarnos nuevamente en tus manos y moldearnos según tu plan. Perdónanos, Señor, si nos hemos desviado, si hemos tomado otra ruta y hemos visto las consecuencias de nuestra rebeldía en nuestra propia vida. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a convertirnos ahora. Te pedimos perdón. Nos volvemos a ti. Haznos vasos nuevos, vasos para honra, vasos para gloria de tu nombre. Hoy nos volvemos a ti. Queremos tu bendición. Queremos experimentar el crecimiento, el fruto, tu mano buena sobre tu iglesia. Y esta mañana me arrepiento delante de ti de todos mis fracasos, de todas mis maldades. Y te pido perdón, Señor. Te ruego que me ayudes a enderezar los pasos, a vivir una vida recta y agradable delante de ti, a ser instrumento que une y que bendice en la experiencia de la cristiana a la iglesia. Y bendice esta mañana a cada uno de mis hermanos.